Bien. Sigue entrando gente, pero vamos a darle inicio a la charla para optimizar. Le agradezco otra vez a Malu que generosamente nos comparte su Zoom sin límite de tiempo. Igual vamos a estar no más de 1 hora y media. En general estamos 1 hora, un poquito más, pero hoy amerita el tema que estemos un poco más, ¿sí? Les digo cómo va a ser la dinámica, mientras que permitimos que siga entrando más gente. Voy a dar la charla y vamos a habilitar a preguntas. José me está acompañando desde Venezuela y él va a ir dando lugar a leer lo que es el chat y a habilitar las preguntas. Y esto para que nos quede claro a todos. Cuanto ustedes más preguntas, es de mayor riqueza para todos, para ustedes, para el resto, porque hay veces la pregunta de uno es la pregunta de muchos, ¿sí? Así que pregunten cuando es específico de síntoma físico, por ejemplo, si quieren saber algo muy específico, tema de riñón, tema de pulmón, cuando terminamos lo vuelven a poner en el chat y yo les mando un audio para que les quede a cada uno, según la pregunta, si es algún síntoma crónico o físico. Yo lo que voy a hablar es en general cuál es el sentido y cuál es el mensaje del síntoma, desde una nueva mirada, ¿sí? Así que le doy la bienvenida a todos. Les reitero, gracias a Malu por acompañarnos y por compartir el Zoom. Gracias a José por su convocatoria. Él surgió una vez y bueno, funciona y es un bien para todos. Vamos juntos aprendiendo, que esto es parte de del nuevo paradigma que sucede a nivel humanitario. Ya no tenemos que caminar solo, vamos juntos, cada uno a su ritmo, cada uno con su conciencia, cada uno con su experiencia, pero vamos todos juntos. Esto es muy importante que nos quede claro. Ahora el trabajo es en equipo, se ha desarrollado una conciencia, un darnos cuenta que ya no es a nivel individual, ya no es a nivel unos pocos. Es lo que llamamos, hay una masa crítica abierta de conciencia. Entonces hay que ir por ahí, reitero, cada uno a su ritmo, cada uno con sus herramientas, ¿sí? Yo suelo decirle en las en los encuentros vinculares de constelaciones a las psicólogas, que no tienen ni idea el trabajo humanitario que ellas hacen, porque llegamos a esta instancia humanitaria porque ellas hicieron su trabajo junto a sus pacientes. Créanme que es así, porque nosotros nos tuvimos que ir sacando la venda o el velo de quiénes somos, ¿sí? Y hoy ya ninguno nos podemos hacer los distraídos. Estamos en un plano físico, somos almas en tránsito, y así como encarnamos en este plano y en este planeta, vamos a regresar como alma y como conciencia con todo el bagaje de aprendizaje que hicimos acá, ¿sí? En este nuevo paradigma hay que empezar no a resistir, no a luchar, no a... Hay gente que me consulta y me dice, no, porque necesito cambiar y porque no puedo y sigo enojada. No, el nuevo paradigma es empezar a darnos lugar a nuestras sensaciones, a los sentimientos. No me presenté, me voy a presentar. Mi nombre es María Teresa Iglesias. Mi base son las constelaciones familiares con una mirada sistémica y transgeneracional. Mucho de lo que nos pasa
en esta instancia tiene que ver con lealtades hacia alguien de nuestro sistema, hay veces implicancias, con los síntomas físicos también. Aparte de ser consteladora, soy biodecodificadora, me especialicé en trauma, en transgeneracional, soy terapeuta de bioenergética, si bien no, mi trabajo no es esto o el otro, no, es una mirada integral, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, yo miro esta mirada que aparte de ser integral, es integradora, es inclusiva, ¿sí? Con respecto al síntoma, hoy voy a hablar, me gusta hablar con filminas, es decir, guiándome para que sea conciso y focalizado el tema. Para los que fueron ingresando, o vayan escribiendo en el chat preguntas, o dudas, o consultas, o lo que ustedes vayan necesitando. Si desde mis palabras ustedes van a escuchar que yo hablo de conciencia, hablo de energía, hablo de alma, ¿sí? Y hablo de cuerpo. Pero no estamos separados. Vieron que nosotros desde la medicina convencional estamos acostumbrados a ir a los especialistas, pero lo que nos pasa es una sola mirada y es integral, pasa adentro y pasa a nivel físico, pasa a nivel del cuerpo energético, que es nuestra parte energética que no es visible, pero que está, es la que siente, es la que recibe, es la que intuye, es la que percibe. Después llega el físico. Y lo mismo pasa con el síntoma. Si yo tengo que definir, el síntoma físico llega al cuerpo y se instaura cuando no encontramos otra manera de solucionar. Cuando hay una emoción y la energía queda bloqueada en alguna parte. Según, esa sería, a ver, la traducción. Ahora yo les voy a hablar de leyes, les voy a hablar de las capas de dónde van manifestándose los síntomas. Pero a nivel, para que todos podamos comprender, cuando llega al cuerpo es porque no pude liberar la emoción. Maneras de liberadoras de energía. Nos sucede algo, como me pasó que hace poco atendí a alguien y me decía, no, porque me pasó esto, ¿y qué hiciste? No, me quedé, no, liberar la energía. Por ejemplo, corriendo, yendo a gritar a un lugar para que no nos lleven a un psiquiátrico, correr en un monte, en un camino, en una plaza. Si no puedo llorar y expresar la emoción, mirarme un capítulo de alguna serie. La idea es liberar la emoción. Cuando se libera la emoción, el síntoma empieza a liberar su energía. Y eso que está atascado, bloqueado, empieza a fluir y a circular. ¿Sí? Quizás me escuchen también que hablo de la consulta, de por qué trabajo, soy transmisora de un método que se llama Quantum PCL, que es sesiones individuales, únicamente atiendo virtual. Y en forma presencial sí realizo encuentros, que quienes viven en Argentina, todos los meses hay varios encuentros para que cada uno pueda acercarse. Es tiempo de que conectemos, no estén solos transitando determinadas situaciones, inclusive síntomas físicos. Si ustedes me preguntan ante un síntoma físico, vayan al médico, por supuesto. Segundo, vayan a terapia. ¿Sí? No podemos pagar una terapia privada del psicólogo, de la psicóloga. Vayan al psicólogo ese que 10 minutos, 15 minutos que nos permite la obra social. Pero de ahí vamos a poder empezar a ver qué nos está pasando. Y ese es el primer principio de sanación.
¿sí? Bueno, yo voy a intentar compartir pantalla para comenzar. Ahí vamos. Ah, perdón, a ver. Porque voy a intentar desde el PDF completo. Perdón. Perdón, pero sigue entrando gente. No sé, José, si vos los podés admitir, así yo no me distraigo. Para los que fueron entrando, y perdón a los que están desde el principio, vamos a... escriban en el chat preguntas, ¿sí? Y en algún momento de las charlas las vamos a ir respondiendo. Entonces, el tema de hoy, y acá va la aclaración, todos los meses hacemos charlas gratuitas para quien sienta el llamado de estar presente, diferentes temas, José pone a votación y el que surge le damos lugar. Y el tema de este mes es un muy buen tema, porque nos abarca a todos los humanos por igual. Y hay algo que tenemos que comprender, que tener un síntoma físico, estar lo que llamamos enfermos, no es natural en el hombre. En el hombre me refiero en la humanidad, ¿sí? Cuando eso sucede es porque hay un desequilibrio interno y que se somatiza o se expresa a través del síntoma físico, ¿sí? Entonces vamos, ahí va. Decía una mujer que para mí merece el máximo de mis respetos, que se especializó en transgeneracional, decía, lo que no se ha podido expresar con lágrimas ni con palabras, se expresa después con dolores, por falta de palabras para decirlo, en los silencios está la clave del alma. Callamos por dolor y por el bien de los demás, y esto se convierte en nuestras enfermedades. Ella decía que lo que sucede, un hecho traumático, y vamos a lo más natural, guerra, y si yo hiciera una encuesta de todos los que estamos hoy, el 70% tiene ancestros de guerra, y en la guerra no se crean que era nada más andar con cañones, era dormir, pasar frío, pasar hambre, cada instante saber si iba la persona a matar o iba a morir, o lo que es peor, mataba para no dejarse morir, para no ser matado. Hay todo una trastienda detrás de todos los hechos traumáticos. En realidad, todo hecho traumático trae sus consecuencias, pero el de guerra es algo que tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo, porque es a nivel personal, familiar. Hay gente que, polacos, yugoslavos, estuvieron escapados durante años, judíos que tuvieron que hacerse católicos para que en la época no los mataran, son los que se llaman los sefaradíes. Y esto es algo de todo lo que nos abarca, pero ese inconsciente colectivo va pasándose de generación en generación, hasta que alguien lo mira y le da un lugar. Le da un lugar en vez de mirar ese abuelo que nos enojaba porque era alcohólico, porque no hablaba, a darle un lugar y entrar en empatía de cuál fue, qué es lo que pasaba. ¿Sí? Sepan que cuando hay adicciones, cualquier tipo de adicciones, específicamente o más profundamente adicciones con drogas o alcohol, es porque es una manera donde la conciencia vamos a decir, se retira del presente porque no soporta el peso ¿de qué? De secreto familiar.
Si yo traduzco la palabra adicción, lo no dicho. Y lo no dicho puede ser en adicciones, en otras generaciones, en síntomas corporales, rigidez, disociaciones, o con temas de garganta, o tema de pulmón, lazos intrafamiliares. ¿Sí? Yo siempre digo, y esto no es para que salgan todos a comprarse cigarrillos, pero que hay personas que viven toda su vida, 90 años, fumando y no desarrollan cáncer de pulmón, y hay gente que no fumó nunca y desarrolló cáncer de pulmón. Hace poco atendía a un señor que me dice: necesito buscar un geriátrico apto a fumadores. Le digo: eso no conozco, no existe. Es que mi madre fuma desde que yo tengo uso de razón 3 atados de cigarrillo y no la quieren aceptar en ningún geriátrico. ¿Comprenden? 85 años. Y hay gente que nunca fumó. Entonces, esto tenemos que empezar a darnos cuenta de que algo pasa, que no es una regla de determinada manera. Sí quiero decirles algo, y es una mirada subjetiva. Por supuesto que aparece el síntoma, que el síntoma es un modo de supervivencia para los humanos, muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, un Alzheimer, una demencia senil, que me conecto y me desconecto, porque son modos en que la persona puede estar presente aún. Pero hay algo que no podemos evadirnos: el destino. Y disculpen, pero esto no tiene que ver con religión, esto tiene que ver con empezar a darnos cuenta que nosotros somos seres espirituales con una esencia divina, única. Y esto hablaba un psicólogo, se llama Carl Jung. El inconsciente colectivo tiene que ver. Todos formamos una sola red y tenemos la memoria y la conexión a la fuente universal, a la totalidad que nos abarca como humanidad. Entonces, perdón, que ahí sigue entrando gente. Entonces, esto tenemos que comprender, que el síntoma no es aislado, tiene un sentido, ¿sí? Entonces decía Anne, y les deletreo el apellido, es una especialista en psicogenealogía, partió hace 2 años. Schwestenberger. Si alguien sabe eh, el idioma y lo quiere decir bien. Entonces ella decía: somos menos libres de los que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido en nuestras familias. ¿Sí? Esto es muy importante. Nosotros recibimos, yo digo, un cassette con una información. Va a nuestra casetera, cerebro, psiquis, y desde ahí, en automático, repetimos. Queremos hacer algo diferente, es decir, nos vamos a las polaridades de repetir o hacer algo diferente, pero el resultado es el mismo. Entonces, la única manera es este nuevo paradigma: conciencia, darnos cuenta y algo sucede. Este es un trabajo que es a nivel orgánico y energético. No es ya tengo que. Por supuesto que tenemos apoyo para realizar esto. Yo trabajo mucho con cartas de psicomagia, es decir, con cartas escritas. ¿Para qué? Para que uno vuelca a nivel neuromotriz las sensaciones de enojo, de despedir a una persona, de liberar. ¿Sí? Pero esto es a nivel destino. Supervivencia, síntoma físico. Pero hay algo que no podemos alterar: los mandatos divinos. Y ahí nos tenemos que rendir. Hay gente que le toca partir y no quiere partir, y puede ser un niño, un adolescente, un adulto inesperadamente, o
Hay gente que vive 20 años con un síntoma físico a cuestas y eso es destino también. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente filmita. Ahí va. Cuando en una generación, lo que les decía al principio, sucede un hecho traumático, en la siguiente generación alguien del clan intenta resolverlo desde síntomas mentales. ¿Sí? Esto es muy importante. Se vive el trauma. Hay veces es en la siguiente o en la tercera generación. Síntomas mentales. Por ejemplo, ideas o intentos de suicidio, bipolaridades, esquizofrenia. Y esto no quiere decir, bueno, listo, solucionado. No, no. Hay un tema de bipolaridad, esquizofrenia, un tema mental, como yo digo, zapatero a su zapato. Psiquiatra, psicólogo, pero si hay gente que va al psiquiatra porque hay determinado síntoma mental y no hace terapia. Entonces, desde la psiquiatría se medica, pero desde la psicología o con las terapias alternativas porque a mí me ha pasado atender gente y decirle, bueno, hasta acá vino, ahora anda a terapia tradicional. No hay otra manera, ¿sí? Como si me pasa, si tengo un síntoma físico, con palabras no alcanzan. Hay que atender al síntoma físico. ¿Y saben por qué? Porque cuando hay un síntoma físico, nuestra energía y nuestra frecuencia vibracional energética colapsó y se densificó. ¿Sí? ¿Podemos acompañar con palabras? Sí, pero si un niño tiene fiebre, espera un día. Al otro día no hay otra manera, hay que ir al médico. Esto que yo les digo, zapatero a su zapato. Una vez que se soluciona la urgencia, tema psíquico, un brote psicótico, perdón, que puse el ejemplo justo porque la psicosis es algo especial, desde lo cual, desde esta mirada, es lo único que no tiene cura, porque está desconectado. Sí, hay paliativos, hay acompañamiento, hay todo, pero vamos a síntoma, un brote de una persona. Lo urgente, ¿sí? Una emergencia, comunicarse con el psicólogo, comunicarse con el psiquiatra. Zapatero a su zapato, ¿sí? Bien, entonces continúo leyendo. Cuando hay adicciones, muestran, las adicciones, lo que yo les digo, muestran. Hay veces gente que estamos hablando en la sesión, cuando empezamos a entrar en el hecho traumático, les puedo garantizar que empieza a taparse la boca, empieza a bostezar, empiezan a desconectarse, porque el cuerpo tiene la sabia conciencia que muestra lo que pasa en nuestro subconsciente y nuestro inconsciente, ¿sí? Y en la tercera generación suele instaurarse como un síntoma físico crónico. Y en la cuarta generación, y en esto hay mucho, fíjense que si yo les pregunto, son muy pocas las personas que hablaron de cuando se escaparon, cuando vinieron de la guerra, cuando vinieron escapados. Cuarta generación, a veces se muestra, a veces, desde el autismo. Desde la experiencia personal de atender personas, muchos casos de autismo en esta generación tiene que ver con personas que sus abuelos o bisabuelos vivieron la época de la dictadura, y estoy hablando de Argentina, de otros países puede ser el franquismo, algo que, por ejemplo, en España todavía no se abrió. Acá intentamos hablar y poder expresar, pero la manifestación de un trauma colectivo se manifiesta de generación en generación. Por eso nuestro deber humanitario es poder expresar lo que nos pasa, hablar, liberar la emoción. ¿Para qué? Para que ese cassette que está en nosotros, sea liberado en nosotros y no continúe en siguientes generaciones. Lo básico, nuestros hijos y nuestros nietos.
¿sí? Doy garantía de lo que estoy hablando. No hablo desde la teoría, sino desde la experiencia. Bien, ahí va. Y acá vamos a preguntarnos qué es la enfermedad. ¿Saben lo que decía Carl Jung? Es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. La naturaleza pulsa por sanar, pero es tan, vamos a ponerle un nombre, el bloqueo, el atascamiento de nuestra energía que nos toma alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Y no es el riñón que tiene que ver con los miedos, el pulmón que yo le decía con los lazos familiares, intrafamiliares, familias distanciadas. Y acá cuidado los italianos y los judíos, porque los que tienen raíces judías y los que tienen raíces italianas, hay algo que no se permite: quebrantar los lazos familiares. Eso es como si hay hay un permiso, no hay permiso para salirse del clan. Y el que lo hace inconscientemente crea lo que nosotros decimos como deuda con el clan. Por ejemplo, mujeres, vamos a hablar del tema de los judíos, mujeres que tienen raíces judías y que se casan con lo que nosotros llamamos un goy. Entonces las mujeres dejan, por decir así, sus raíces judías. Eso está como instaurado en el inconsciente de esas raíces. ¿Por qué? Porque hay una ley judía. Toda mujer, todo ser humano que nace de vientre judío, de una mujer de vientre judío, es judío. Aunque después se convierta, aunque, ¿sí? Entonces, eso trae repercusiones. Por ejemplo, en lo más común, síntomas físicos o, por ejemplo, no tener éxito, no poder desarrollarme. Contra las raíces no podemos. ¿Sí? ¿Quiénes son nuestras raíces? Nuestro linaje materno y paterno. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo que lo doy a diario en las sesiones, porque es el que mejor creo que pueden comprender. Imagínense que es un árbol. El tronco, las ramas, los frutos. Si yo podo las raíces, el árbol se seca. Por más que yo me esfuerce en querer dar frutos, si no me alimento de las raíces, no hay avance posible. Y esto no quiere decir que tenga que hacer lo que yo le digo al rendidú a papá y a mamá. No, no. Honrar la vida que recibí de ellos. ¿Sí? Después viene la película. Ah, porque mi papá me abandonó, porque mi mamá se fue. Ese es otro tema. Pero hubo un día, dos seres que en un momento de pasión o de lo que sea, porque he atendido mujeres que sus bisabuelas habían sido violadas, no importa, o sí importa, y eso es particular de ver en cada uno, pero hubo algo. Cada uno de nosotros estamos en este plano porque hubo dos seres que nos transmitieron su energía y se unió un espermatozoide y un óvulo. ¿Sí? Hoy podemos ir al banco de esperma, o donación, lo que ustedes quieran, pero siempre agradecer a esas dos semillas, porque de esas dos semillas somos nosotros, nuestro punto germinal, ¿sí? Por supuesto que después nosotros vamos a poner de lo nuestro para la evolución, pero quien niega ser raíces se niega a sí mismo. Y no hay vuelta, gente. Atiendo todos los días árboles, tableros, que es uno de los ítems de esas sesiones individuales. No podemos ir contra nuestras raíces. ¿Sí? Bien, entonces, lo que no se resuelve en la mente y en lo emocional, el cuerpo lo convierte en síntoma. ¿Qué pasa? En lo que nosotros llamamos, entre comillas, enfermedad.
¿Qué es el síntoma físico? Es la solución biológica a un conflicto emocional y quizás le tendría que haber agregado que el cuerpo le da lugar cuando no lo podemos resolver. Eso es nada más ni nada menos el síntoma físico. ¿Comprenden? No hay otra. Síntoma físico. ¿Dónde puede haber implicancias transgeneracionales? ¿Cuándo el síntoma físico puede tener que ver con esto? Generaciones que vienen de atrás. Y cuidado, sabemos que puede haber implicancias o lealtades 4 generaciones atrás seguro, pero en la memoria de nuestro inconsciente colectivo podemos entrar hasta entre 7 y 8 campos de memoria, se puede abrir. Por supuesto, en estados semihipnóticos, en esto que ahora hay registros akáshicos y demás, ¿sí? Entonces, ¿dónde puede haber síntomas? Lealtades familiares. Mirá, mamá, como vos desarrollaste en un enojo o en ira temas con hígado, yo hago lo mismo. En el hígado se asocia, se instaura lo emocional, la ira, el enojo, ¿sí? Y no lo puedo evitar si hay enojo y hay ira. Y yo no les estoy hablando, no, tómense la pastillita para que no tengan ira. No, no, al contrario, hay que darle un lugar, pero desde liberar el enojo, liberar la ira. No, desde mandarla al cuerpo y retenerla y decir, porque yo estoy tan enojada, pero no, todo bien. No, no. Contra el otro no. Contra las personas no. Hay otros modos, esto que les decía, ir y liberar, hacer ejercicios con el cuerpo, movimientos de carga y descarga corporal que tienen que ver con desbloquear la energía, ¿sí? Bien. Secretos, conflictos, adicciones. Eso tiene que ver con que estoy atrapada con algo del sistema familiar. Proyecto sentido de gestación. Alguno dirá, ¿y esto qué me estás hablando? Sí, es muy importante darle lugar a lo que pasó 9 meses antes de nuestra gestación en la vida de mamá y papá. Si se mudaron, si habían cortado, si se unieron después de una pelea y quisieron intentar salvar al matrimonio. ¿Qué pasó en el embarazo? Si mamá no hace mucho atendí a una persona que me decía, mi madre, yo soy producto de una operación, no me quiero equivocar, pero era algo con un tumor, un fibroma, perdón, un fibroma de su mamá y tuvieron que sacárselo estando este ser humano que estaba atendiendo dentro de la panza de su madre. Traducción igual, ¿saben lo que sucedió? Y voy al esquema. Una mamá, miedo. Pasaban por el cordón umbilical, terror. Moléculas de emociones pasan de mamá al hijo. ¿Podemos evitar la historia? No, porque les reitero, contra el destino y los mandatos divinos no podemos. Pero sí darle un lugar y empezar a encontrar un sentido. Esa mamá en el momento de la operación y cuando le daban la anestesia y ese bebé que no tenía cero conciencia porque hay una simbiosis muy estrecha madre-hija a nivel intrauterino, sintió que su madre se desconectaba y se moría. Los que han pasado por anestesia saben, empiezan a dejar de sentir en conciencia parte del cuerpo. Cuando las personas pasan por cesárea, lo mismo. Cuando la mamá empieza a desconectarse, y ni qué decirle, los que hemos nacido por cesárea y nuestras madres han estado en peligro de vida. Reitero, no podemos cambiar. Pero sí, al traerlo en plano de la conciencia, cuando nos suceden ciertas cosas,
y cuento algo muy chiquitito personal. Yo he pasado 2 momentos muy difíciles. Uno fue mi nacimiento y otro fue la partida de una de mis hijas siendo bebé. Cada vez que yo vivía alguna situación imprevisible, me sentía morir. Años mirándolo, hasta que empecé a darle un lugar. Y ese es el sentido. Cuando aparece lo imprevisible, ahora hay otras herramientas. Ese es el sentido. Y acá los voy a desilusionar. Hay gente que cree, ay, hago tal cosa, listo. No. Y esto pregúntenselo a sus psicólogos, a los terapeutas. Vamos y venimos, porque vamos yendo más profundo. Y quizás hay personas que le dicen, bueno, es suficiente, tenés el alta. Pero al año necesitan volver porque hay una activación. O a veces no necesitan volver porque hay otras herramientas de autorrescate. ¿Sí? Yo siempre digo, hay una valijita invisible que se va llenando de herramientas de autosanación en nosotros. A veces no necesitamos caer en un estado gripal o en un hiperataque al hígado. ¿Por qué? Porque, mira, me pasó esto. Me doy cuenta que me enojó tal cosa. ¿Sí? El proyecto Sentido de la Gestación, como dice el nombre, tiene que ver con las vivencias, no conscientes, pero sí fueron vivencias, y valga la redundancia, transitadas o vividas del ser. Y eso va a nuestro cassette, ¿sí? Los movimientos a nivel emocional son a nivel cerebral, de nuestro cerebro límbico, el centro de las emociones. No es un dato menor, ¿sí? Otro es que a veces tenemos activaciones de síntomas físicos en síndrome de aniversario. En esto que yo les digo del método Quantum, lo primero que hacemos son abrir archivos ancestrales. Y ahí nos llega la sorpresa. ¡Wow! Recién me doy cuenta. Mi mamá nació en marzo, pero su hermana falleció en marzo. Mi tía falleció en marzo y mi abuela se enfermó en marzo. ¿Sí? Yo tengo mi síndrome de aniversario en junio. Mi hija que falleció nació en junio, pero mi papá, mi tía, mis abuelos paternos y un ser muy cercano a mí, todos fallecieron en junio. ¿Qué me pasaba en junio? Era como si empezara a bajar la energía. Desde hará, no hace mucho, 4 o 5 años, le empecé a dar un lugar en junio, a junio, porque le di un lugar a los que partieron. ¿Sí? Eso es. Negar trae como consecuencia repetir, porque lo único que quiere el cuerpo y la energía es que le demos un lugar. ¿O qué creen que son los tumores? Es algo que quiere sacar el cuerpo y no sabe cómo. ¿Sí? Modo de supervivencia, esto que les decía. Hay gente que me dice, desde que yo tengo uso de razón, mi madre, después de la partida de mi hermano, del aborto que se hizo porque no podía, y acá voy a tocar el tema, es un poco delicado, pero lo voy a tocar. La experiencia me dice que los no nacidos, cuando es destino y fue espontáneo, crea dolor. Y a veces el dolor perdura en el tiempo. Pero los no nacidos decididos, a veces, traen culpa pasado el tiempo. Cuando a veces no llegan los hijos, o cuando los hijos se han ido a vivir al exterior, y, si tuviera mi hijo. Y cuidado, en ese momento fue lo que cada uno decidió. Pero con el diario del día después aparece la culpa, que lacera, es lacerante,
Es como si tuviéramos ahí algo, una lanza clavándonos, ¿sí? Y ahí hay que correrse, no correrse escapando, dándole un lugar y darnos cuenta que fue lo que pudimos hacer en esa instancia del tiempo y en ese momento, ¿sí? Bien. Modo de supervivencia, entonces, mamá en depresión, con un síntoma físico. Quizás viven 20, 30 años. Alguien me decía ayer, mi padre está postrado hace más de 20 años. Modo de supervivencia de poder seguir, por supuesto, acompasando al destino. Porque ese es el destino que elige el alma para transitar. ¿Sí? Bien. Destino personal. No hay otra. No, no. ¿Se puede? Sí, se puede corromper el destino personal, suicidios, eutanasia, que ya está autorizado en Suiza, pero es cortar el destino del alma. ¿Sí? Esto es necesario que lo sepamos. Destino al servicio del clan. ¡Wow! Esto cuidado. Y acá me pongo un poco más seria. Son los sanadores. Hay sanadores que vienen al servicio del clan, curas, monjas. Si ustedes son descendientes de curas o monjas, perdón, en su linaje hay curas o monjas, es porque hubo arriba, atrás de esos curas y monjas, hijos abandonados, incestos, violaciones, ¿sí? Y quienes se hacen curas o monjas, algunas veces es por vocación, pero más es porque quieren sanar al clan, ¿sí? Otro de los sanadores es las personas que tienen síndrome de Down y otras capacidades que para nosotros son llamadas discapacidades, pero son otras capacidades, ¿sí? Como yo siempre digo, quien tiene la oportunidad y el privilegio, aunque no les guste esa palabra, de conocer o de haber tenido en la familia a alguien con síndrome de Down, conocen el amor incondicional. Vienen a mostrar eso, ¿sí? Vienen a enseñar al clan el amor. Leucemias, temas de sangre, todo eso tiene que ver con sanadores de los linajes. Inadecuadas, son reparaciones inadecuadas, ¿sí? Y vuelvo a decir lo de los curas y monjas para que quede bien claro. Algunos son por vocación y otros por reparaciones inadecuadas. Y acá uno de los síntomas que más abarca es todo lo que es la parte sacrocoxigia y genital, más en las mujeres, y en la parte lumbar, tiene que ver, eso habla, tema de esterectomía, síntomas, sífilis, HPV, HIV, habla de incestos y abusos de atrás. Siempre hay que ir atrás para liberar la energía, ¿sí? Para que no continúe en la siguiente generación. No sé si, porque hablo y puedo hablar horas, pero Tete, no sé, porque no los estoy viendo, si hay preguntas. Sí, hay varias preguntas. Decime, Yo he ido anotando las mías en el decime chat. alguna como para bajar, para que Mi- no los saque. Mira, yo te quería comentar, bueno, creo que más una anécdota y al mismo tiempo es una pregunta. Sí, Conocí, o mejor dicho, escuché una historia de un niño que fallece de leucemia, creo que era. sí, Creo que fallece como a los 10 11 años. Y era un sí, niño muy entendido. Se le hacía fácil el aprendizaje, ¿sí? Se le sí. hacía fácil aprender instrumentos, la conversación con los adultos. Y la familia me cuenta que él murió feliz. Eh, O sea, y haciendo referencia,
a esto que estás comentando de personas que vienen a sanar algo en específico de la familia, o sea, del transgeneracional, porque eso fue lo que me explicaron en ese momento. Eh, Bien, José, y esto está relacionado con lo que yo les digo el destino. Nosotros venimos, yo digo, con una fecha de vencimiento y lo veo en los árboles, ¿eh? Personas que nacen y parten el mismo día, el mismo mes, el mismo día y el mismo mes que mi madre, que mi tío, que mi abuela. Desde el mapeo energético del árbol, cuando abrimos esos archivos ancestrales, tiene un sentido. Pero desde el destino es inamovible. Hay veces yo digo que a los chicos les dan una extensión, pero contra el destino no se. Lo siento, pero es así. Y vienen a hacer su trabajo álmico, ¿sí? Fíjense que desde lo humano nos apegamos tanto que vemos sufrir a la persona o vemos que está con ese síntoma, porque a veces son síntomas más leves, pero a veces son síntomas de estar en terapia, de internaciones. Sin embargo, no queremos que se vaya, ¿sí? Y sabiendo que lo único que es certero es que así como encarnamos y algunos pasaron por el canal de parto, otros por cesárea, otros les hicieron track con un forceps, hay otros y otros muchos que la vida no llegó para ellos, que no llegaron en la encarnación, hay algo que sí tenemos que tomar conciencia. Y no para asustarnos, para tomar conciencia de que estamos vivos. Nos vamos a tener que ir, todos, todos. Unos un día, otros otro día, unos antes, otros después. Gente, ese es nuestro tránsito álmico. Llegar, hacer nuestro trabajo evolutivo, el que así lo siente, dejar huellas para la humanidad. Esto, ¿cómo dejamos huellas? Trabajo personal. Esto libera a la siguiente generación. El que siente el llamado, esto que yo les decía, el trabajo que hacen los psicólogos, acompañar al otro constantemente, semanalmente, a su trabajo personal, ¿sí? Y otros, muchos reikistas, cada uno en lo que siente, pero sí sepamos, nos tenemos que ir. Los chamanes dicen que tenemos la muerte a 1 metro del brazo nuestro de distancia. Yo hace poco contaba que un día me dicen, bueno, entonces hacemos el taller grupal el sábado. Sí, si es que llego, se me ocurrió decir. El día anterior casi me muero asfixiada con un morroncito de esos que acá en Argentina le decimos puta parió, perdón la palabra. Se me cerró la glotis y casi me muero. Esa es la vida y esa es la partida, es volver al otro plano de conciencia. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más o duda? Aquí hay en el chat, hay varias. Dale, Respondemos algunas y las demás las dejamos para el WhatsApp. dale. Respondamos una y sigo, porque si no, no vamos a tener tiempo. Y así 9:30, 10 menos 20 terminamos, porque les quiero hablar de lo que habla el doctor Hammer, de las leyes biológicas, que es muy importante. Aunque hoy no entendamos nada, porque a mí por lo menos me pasó cuando entré a incursionar en la biodecodificación, yo decía esto que nunca lo voy a entender, y después se va haciendo orgánico el aprendizaje. Ya el aprendizaje enciclopédico caducó. Hay que empezar a hacerlo orgánico, escuchar y que se haga carne en nosotros. A ver, José, ¿alguna consulta? Aquí CQ Requena pregunta, el estado de Sí, ira de un niño con su madre por irse a otro país. ¿Qué hacemos con esa ira? bien. Acá yo le preguntaría a la mamá, y quizás sea para el chat después. Sí, se fue la mamá sola y dejó al niño con los abuelos. Si se fueron ambos, o a ver si está la persona que si quiere responder por chat o habilitar el audio, porque me parece que es de aprendizaje para todos.
Sí, la persona puede activar su audio. Dale, a ver por dónde anda. ¿Estás por ahí, CQ? CQ. Sí, buenas noches. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tere? Gracias por permitirme comunicarme contigo y expresar un poquito mi historia. Sí, bien, yo soy la que hice la pregunta. Yo me vine para Argentina con mis dos hijos. Cuando tenía el más pequeño, que es el que me se presenta muchos estados de ira, he hecho un montón de cosas internas, principalmente para mí, pero continuó con estados de muchos niveles de ira de mi hijo. bien. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahorita tiene 6 años, va a cumplir 7 en abril. Bien. Entonces, así, directo, si tú cualquier cosa me preguntas por privado, pero la ira de Ujú. un niño hasta los 7 años tiene que ver con una ira de la madre no declarada en voz. No sé si me explico. Tu hijo te está mostrando la ira que vos estás logrando de vos misma. ¿Por qué te pregunté? Porque hasta los 7 años, todo lo que manifiesta un niño, a no ser que sea destino, y contra eso les reitero, no podemos, tiene que ver con implicancia con la madre. Hasta los 14 años puede ser con la madre o con el padre. Después de los 14 ya empieza a manifestar sus propios conflictos. ¿Sí? Esto es muy importante, porque cualquier cosa me mandás un audio porque tenés alguna ira, por ejemplo, porque te viniste, si te viniste, no es necesario que respondas, sino como para que te hagas una autopregunta. ¿Por qué te viniste? Si escapaste del papá de tus hijos, si vinieron acá y lo esperado a nivel progreso o dejaste tu casa o la perdiste en tu país. ¿Cuál fue el motivo? Ese niño está mostrando tu enojo. ¿Sí? Y miren, una vez me pasó a atender una persona que, y lo cuento porque tiene que ver, hay veces, su hijo era muy violento con ella y no le pasaba que se había ido a otro país. Pero ella sí, anterior a ese hijo, había tomado, era novio del que después fue el papá de su hijo, la pastilla del día después. Millones de personas en el mundo toman la pastilla el día después, pero ella le quedó la culpa porque creyó que había sido un aborto intencional de ella. Entonces, acá voy y es para todos, que después lo van a ver cuando hablo de trauma. No es el hecho en sí lo que trae repercusiones, porque hay miles de niños que se mudan con su madre a diferentes países. Es cómo lo recibe y lo percibe el niño. Es más, hay un documental en Netflix que si hay profesionales en la sala se los recomiendo, que dice La vida me supera, está en Netflix. Habla de niños que son refugiados de Siria, que los han llevado, por ejemplo, a Suecia y están haciendo un trabajo de investigación, los psiquiatras, donde esos niños, ante la inseguridad del territorio, porque los padres tienen esa inseguridad, entran en coma biológico los niños. Y han hecho la investigación que cuando los padres les dicen pueden volver o les damos la seguridad que van a quedar en el país, esos niños empiezan a recuperarse. Es fuerte, porque van a ver los niños en camas, que a algunos les dan los papás de comer, y dicho sea de paso, cómo esos niños mejoran cuando el papá le da de comer o la mamá con una atención y cuando le dan de comer mecánicamente. ¿Sí? Bien. Siguió, así que si querés comunicate y sigo un poquito más así y les Sí, reitero, claro. después va a estar abierto el chat. Síntoma físico. El síntoma físico es un shock ante un hecho emocional que no puedo descargar o que no pudo ser descargado a nivel cuerpo, ¿sí?
El animal sabe lo que hace a nivel biológico y nosotros tenemos en nuestro cerebro reptiliano la manifestación de un ser biológico. ¿Por qué? Porque somos mamíferos, esa es nuestra biología reptiliana. Entonces, nuestra descarga energética es a nivel reptiliano de nuestro cerebro básico, necesitamos descargar lo que nos sucede. El animal huye o el animal descarga a través de, descarga desde la ira, ¿sí? O agrede, ataca. Bien. Entonces, cuando no lo podemos descargar, es un programa especial con un sentido biológico y tiene que ver esto en su origen lo que llamó Dirk Hammer, el DHS. Ahora voy a hablar de Hammer, que es un shock inesperado vivido en soledad, que ocurre simultáneamente a nivel cerebro, psíquico y orgánico. ¿Sí? Ahora van a comprender un poquito mejor esto que le digo. El tema de trauma es muy amplio. Imagínense que hasta no solo es a nivel psíquico, cerebral, sino que a veces está involucrado un nervio que es muy importante, que es el vago, se llama así. Así que imagínense, es todo el cuerpo lo vive. Pero vamos a lo más básico de una experiencia traumática. Desde la biología, la manifestación de un hecho es huir, atacar o muerte fingida. Yo tengo 2 de mis hijas y mi madre que cuando hay algo que emocionalmente las colapsa, se desmaya. Eso es una muerte fingida. ¿Sí? A mi madre le ha agarrado síncope. Y después vuelve. Pero es como que colapsa, esa es la muerte fingida. El atacar es el que manifiesta la ira, la violencia. Y el huir es, me voy, me borro, me disocio. ¿Qué hacemos los humanos? Sí nos disociamos, pero a veces en esa disociación desarrollo un cuerpo que se llama, desde la biología, desde la caracteriología, un cuerpo psicopático. Me armo, yo le digo el pecho de paloma, ese, oh, sí, me llevo el mundo por delante. Pero en ese mundo por delante paga el cuerpo. Otros se vuelven rígidos, son esas personas que no lloran, que están, yo le digo el carácter momia, están, el que se disocia, es el que, no pasa nada, no sé, le cayó la bomba de Hiroshima en la casa, no pasa nada. Los hijos se matan a peleas o hay conflictos en la pareja y son minimizados. ¿Por qué? Es la disociación. Pero cuando hay una experiencia traumática, esta parte está sana, es la que sigue en la vida. Pero hay otra parte que se fraccionó dentro nuestro, y reitero, es a nivel cerebral y psíquico. La parte de la supervivencia que manifiesta y muestra esta parte que quedó fracturada. ¿Sí? Voy a este hecho vivencial mío, un duelo. El duelo también deja secuelas si no lo expresamos. Y se los traduzco así. El duelo es para descargar el enojo porque se fue, la bronca porque no se pudo hacer algo para salvar a papá, a mamá, a un hijo. Esto hay que verlo en terapia. Necesitamos ser acompañados en un duelo, ¿sí? Porque hay mucho para descargar y para elaborar, para decir sí, para sentir, para aceptar. ¿Por qué? Porque es lo único que permitir, ese duelo nos va a permitir volver a la vida en nuestra plenitud. Imagínense en un accidente, una parte quedó sana, otra parte tiene la manifestación. No quiero salir, no quiero comunicarme, no quiero, cada vez que tengo que, por ejemplo, viajar, es un caos.
o cada vez que alguno de mis hijos viaja, estoy 3 días con diarrea, una semana con dolor de estómago. Y la otra parte que es la que quedó congelada y rígidamente atrapada. Bien, sigamos por acá. Y acá vamos a la teoría que ya muchos conocen, que es la del doctor Hammer. El doctor Hammer fue un médico que era oncólogo, director de una clínica en Alemania, que por un error de un príncipe en una cacería le dispara al hijo de Hammer. Y su hijo primero entra en coma y después fallece. Después que fallece, Hammer desarrolla cáncer de testículos y su mujer, creo que era cáncer de ovario, de su mujer no recuerdo. Pero la idea en sí es que él, siendo oncólogo, dice, ¿qué pasó? Y empieza a desarrollar todo un programa y a soñar con su hijo, que según él le mandaba información. Entonces el doctor Hammer decía, todo programa biológico, perdón, no los leí lo anterior. El doctor Hammer desarrolló esto que les hablaba, una investigación sobre los síntomas físicos, siendo el creador de las 5 leyes biológicas y de las 4 etapas de la biología del síntoma, que después se las voy a nombrar, veamos a ver cómo estamos de tiempo, ¿sí? Entonces, Hammer decía, todo programa biológico especial, significativo, esto no es la vivencia, sino la recepción de esa vivencia. A veces hay un accidente automovilístico, uno lo vive como un caos y los otros hermanos no tienen repercusiones. Muy común en las separaciones de los padres, en la ida de uno de los papás. Entonces, dice él que es originario por esto que él llamó síndrome Dirk Hammer. Dirk era su hijo y en honor a él le puso el nombre a su investigación, a su teoría, ¿sí? Que dicho sea de paso, cuando él empieza a desarrollar esa teoría, vamos a decir, la medicina comercial lo empieza a perseguir y él va preso 6 años. Cuando a quien mató a su hijo fue solo preso 6 meses, porque era un príncipe. Sin embargo, él dejó un gran legado, del cual después se desarrolla la biodecodificación y la bioneuroemoción de la mano de Henry Corbera y de él desde las 5 leyes biológicas. Y ante una verdad que baja de la fuente universal, no se vuelve atrás. Fue perseguido, fue preso, pero no se pudo evitar que este legado llegue a la humanidad, ¿sí? Él Llamamos, él recorrió varios países intentando ejercer y en todos los países lo desterraban, lo encarcelaban o lo sacaban. exactamente, no tuvo el aval de nadie porque, bueno, no nos vamos a meter en el tema medicina, pero sí sepamos que la capacidad del cuerpo tiene capacidad de autosanación, tiene la alquimia perfecta de autosanarse. Por supuesto que si la energía colapsó, se densificó y se bloqueó, ni con palabritas, ni con yuyos, que por supuesto se puede probar al principio, pero si hay que tomar una medicación, hay que tomarla. Primero hay que ocuparse de lo físico y después a ir, ¿qué sucede en nosotros? Yo he atendido gente que hace 20 años que toma medicación psiquiátrica. Por supuesto que si es necesario, hay que hacerlo, pero hay que ir siempre al lugar del síntoma. Y créanme que la psicología tiene herramientas increíbles para acompañarnos en eso, ¿sí? Bien. Entonces les decía,
le dio lugar a un shock biológico agudo, dramático y vivido en soledad que no se puede expresar. Esto que les decía, a nivel psíquico, cerebro y orgánico, simultáneamente. Es como que quedamos, ¡oh! Y no lo podemos expresar. Y ahí se enquista la energía. ¿Bien? Sepan, dicho sea de paso, que el último recurso que utiliza la medicina china y los chinos y los japoneses, es el último recurso, es la cirugía. Ellos tienen acupuntura y otras medicinas alternativas. Para nosotros es lo primero que hacemos. Ay, tengo piedras en la vesícula, me saco la vesícula. Perfecto. Sacate una vesícula, sacate dos, sacate tres, aunque hay una sola. Pero sepan que cuando ustedes se sacan la vesícula, que es el filtro del hígado, se están sacando, intentando sacar, por supuesto, las piedras, pero hay que ir al origen de lo que pasó en la vesícula, en el hígado, perdón. ¿Qué pasó? Que intoxiqué mi vesícula. ¿Qué pasó con mi ira, con mi enojo? ¿Sí? Porque después aparece el segundo primo, yo le digo el primo hermano de la ira y del enojo, que es el rencor. Pero como ya no tomo, ya no tengo vesícula, y saben lo que pasó con el hígado, me tomo todas las medicaciones habidas y por haber y continúo adelante, después aparece el rencor. Ah, no, pero sigo adelante, y aparecen los tumores. ¿Sí? No quiere decir que cada vez que haya rencor aparece el tumor. El tumor aparece según la localización del órgano, posibilidades de el origen. Eso hay que mirarlo parte por parte. Ahora ya les voy a mostrar ahí. Etapas del síntoma. El síntoma se puede desarrollar en diferentes etapas. Es decir, puede ser a nivel del endodermo, dentro del cerebro, que son las capas del cerebro, que eso tiene que ver con la supervivencia. Por ejemplo, cuando tengo afectado órganos de reproducción, pulmones, riñón, síntomas más leves, pequeñas cistitis, pequeños anemias no, pequeños temas de neumonías, órganos de reproducción, quistes, multiquistes, esto que yo les decía, HPV, candidiasis, etcétera, etcétera. Eso es porque hay algo que tiene que ver con conflicto, supervivencia, ¿saben qué es? Vida o muerte, peligro de muerte. Y esto es simbólico, ¿sí? Es como cuando hablamos del abuso o del incesto. En un incesto hay peligro de muerte. En una violación yo siento que estuve en peligro de muerte. ¿Sí? En la guerra, en una operación. Una vez atendí a alguien que su madre en una operación también intrauterina la tienen que trasladar a terapia intensiva. La madre se moría y ella estaba dentro de la panza. Eso se vivió, no se pudo descargar. En alguna parte de la memoria corporal eso queda, ¿sí? Ahora somos conscientes de nuestra memoria corporal, somos conscientes de lo que nos pasa, ¿sí? Segunda etapa que tiene el cerebro, es decir, imagínense que tienen pequeñas como fases el cerebro. La segunda es el mesodermo antiguo. Esto lo descubrió todo Hammer, un genio. Cuando hay un conflicto de protección, cuando me siento desprotegido, aparece cuando hay un conflicto de desprotección, después continúo, sigue la vida y puede afectar. Tema de meninges, meningitis, pleura. Pleura es agua en los pulmones. Tema de peritoneo. Pecho. Ay, enseguida decimos, ay, cáncer de mama, mama. No siempre.
Puede haber otro tipo de desprotección, hasta una desprotección de una mudanza, de un cambio de territorio, ¿sí? Pero ese síntoma es el que, es como imagínense la alarma del despertador. ¡Ey, te está pasando algo! No es, ¡ay, tengo esto, me voy a morir! No, despreocúpense que no se van a morir el día anterior a que tengan que morirse, a no ser que hagan justicia por mano propia y se suiciden. Que eso, a nivel álmico, queda con repercusión. Eso es otro tema, que hoy no estamos con eso, ¿sí? Pero desde el destino no se van a ir el día anterior al que les corresponde. Tercera etapa, mesodermo moderno. Otra de las capas a nivel cerebral. Cuando hay un conflicto de valoración y de movimiento. Por ejemplo, miedo a no tener para comer, miedo a no poder lograrlo. Acá aparece mucho en esta etapa, en esta etapa del cerebro, en esta capa, vamos a decirle, el tema de inseguridad, valoración, el no poder. Y acá, ¿saben dónde se manifiesta? Oh, dolor de rodillas, lesiones en tendones, el 15. El cuerpo dice, hey, momento, pará, algo te está pasando, ¿sí? Pero siempre hay que verlo en forma particular, porque hay veces un pequeño esguince que me tiene un fin de semana parada en casa, es un indicio que me dice, pará, acompasá tu energía, te está yendo, te está yendo. Y el cuerpo dice, pará, una fractura te dice, momento, me parece que vas a tener que cambiar de rumbo. Por ahí, no, para la mano, ¿sí? Cuarta etapa, conflicto de relación. Cuando sucede a nivel piel, alergias, vesícula, a nivel migrañas de aura. No siempre las migrañas son de aura, no son crónicas. Hay que verlo también. A veces la migraña puede tener que ver con algo vivido ya, con un shock traumático vivido. Por ejemplo, padres violentos, uno de los papás violentos, y que ante el miedo la persona se escondía debajo de la mesa, padres que perseguían a la madre y a los hijos, muchas variantes, pero siempre el mismo síntoma, el no poder descargar la emoción, siempre la misma señal, ¿sí? Después pónganle tinta. Entonces decía Hammer, el ser humano con su cerebro racional es el único que puede observar conscientemente al inconsciente manifestarse. Y ustedes me van a decir, algunos, pero ¿cómo se manifiesta el inconsciente? Nada más ni nada menos que con el síntoma físico, ¿sí? A veces con el síntoma emocional. El síntoma emocional, cuando le damos lugar en el cuerpo, se manifiesta. ¡Ay, tengo una furia! Estoy re enojada. Me siento angustiada, ¿sí? Entonces le doy un lugar. Hay determinados movimientos y ejercicios sistémicos que hoy creo que no vamos a dar lugar. Quizás sí, capaz cerremos con eso. Pero es muy importante poner una situación fuera nuestra y empezar a registrar en el cuerpo cuál es la sensación y liberar la emoción. Miren, lo vamos a hacer, pero ahora al final le vamos a dar un cierre. Perdón si nos extendemos un poquito de la hora, pero quiero que empiecen a conectar con el cuerpo. Perdón, algo me salteé, discúlpenme. Taca, taca. Perdón, voy a ir a otra filmina porque les quería hablar de las 5 leyes. Discúlpenme, voy a cerrar acá y voy a abrir la filmina que tengo
tucu, acá. Esta es la 11, discúlpenme, agarré otro PDF, acá, de esto les quería hablar. Las 5 leyes biológicas que también las desarrolló Ham. Decía Ham, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es ¿de dónde viene el síntoma? ¿Qué ocurrió? Y vuelvo a explicar. Esto es un shock inesperado. El contenido del conflicto determina la localización de ese síntoma en el cerebro, ¿sí? De ese L decía el HH. Y también a nivel órgano, a donde se lleva a cabo esa pérdida o de territorio, o preocupación por el nido, pérdida de una cría, ¿sí? Separación de pareja. Y ocurre de una manera sincrónica en estos 3 niveles que les di. Y a veces se manifiesta en determinada lateralidad biológica. Hay un tipo de lateralidad que es funcional, izquierda-derecha, diestro-sur. Pero hay otra que es la lateralidad biológica, que es la que es a nivel psíquico y cerebral a la vez. ¿Qué es? Y se los cuento para que cada uno lo haga. Es cuando miramos de frente y observamos con cuál de los ojos enfocamos primero. Si enfocamos con el izquierdo, somos zurdos biológicos, aunque seamos diestros. Entonces, determinados síntomas, aunque sean del lado izquierdo y seamos diestros, va a tener que ver con el linaje materno, aunque seamos diestros. ¿Por qué? La ley de la lateralidad funcional dice, sí, hay manifestaciones del lado izquierdo, tiene que ver con el linaje materno, y si hay manifestaciones del lado derecho, tiene que ver con el linaje paterno. Si hay manifestaciones con el lado izquierdo, con lo femenino, con la energía femenina, y el lado derecho, con la energía masculina. Pero a mí no me crean nada. Compruébenlo y obsérvense. ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente. Ahí va. Segunda ley. Entonces la primera es ¿de dónde viene? ¿Cómo transcurre la enfermedad? ¿Cómo es que se desarrolla? Todo programa biológico, esto que llamaba Hammer el SBS, se desarrolla en 2 fases, siempre que intente, que existe la solución y que intenta encontrarle la solución al conflicto. La conflictolisis, perdón, me faltó una sílaba, y la epicrisis. ¿Cómo se manifiesta el conflicto y la epicrisis? Es cuando hay hinchazones, edemas, pus, secreciones, infecciones, en general todo lo que tiene que ver con itis, porque naturalmente, si me clavo una astilla, ¿qué va a querer el cuerpo? ¿Saben lo que va a querer? Simple y llanamente expulsar esa astilla. Y la manera que tiene es queriendo sacarla. Esa es la segunda ley. Es a través de una epicrisis y de expresar el conflicto. ¿Sí? Vamos a la tercera ley. Tercera ley. ¿Cómo se comporta la enfermedad? El síntoma. Explica que hay una correlación entre lo que ya les vengo diciendo, psiquis, órgano y cerebro, dentro del contexto, de un contexto que es a veces ontogenético, es decir, si sucede a nivel embrionario, tema de gestación, y evolutivo, si es filogenético, ¿sí? A nivel en el desarrollo del ser humano. Entonces, ¿cómo se muestra? En la proliferación celular, en
perdón, Hammer justamente lo que dice es que no es en esto que él llamaba en la HH del cerebro, no es en la proliferación de los tumores, ni en las pérdidas de tejido, que es la tercera capa embrionaria. Esto no es accidental, sino que son parte de un sistema biológico inherente a la especie humana que intenta expulsar lo que le pasa, liberar, solucionar el conflicto. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a lo mismo. Como no lo pudo hacer a nivel emocional, lo expresa a través de un conflicto a nivel físico, orgánico, que será la última capa, la visible, de nuestros campos dimensionales visibles e no invisibles. Perdón, no visibles. Entonces ahora vamos a la cuarta ley y a la quinta. ¿Qué papel juegan los microbios? Y atentos acá. La cuarta ley biológica que desarrolló Hammer explica el rol que tiene de beneficio los microbios, que para nosotros, cada vez que nos hablan de virus, de hongos y de bacterias, salimos corriendo. Por supuesto que no vamos a permitir que seamos, si tenemos un virus, por supuesto que hay que hacer algo, pero para conocimiento de ustedes, los microbios lo que hacen, y perdón que no lo completé, actúa a nivel de las 3 capas embrionales. ¿Cuál es el rol de los virus y de las bacterias? Los virus específicamente hacen una actualización biológica. Y alguno me va a decir, no, déjate de jorobar, no me vengas con eso. Cuando vivimos a nivel humanidad la pandemia, el virus nos quería aniquilar. Fíjense que hubo un tema de que en el virus, sí, hubo mucha gente que partió por neumonía bilateral, neumonal, pero muchos otros murieron por miedo. Y otros, tantos, incluidos los del miedo y los que partieron por llamado COVID, ese virus, era su momento de partir. Si no es fácil, no nos moriríamos ninguno, no partiríamos ninguno. ¿Sí? Entonces, empezar a tomar conciencia de eso. ¿Qué hizo ese virus que para nosotros fue el cuco y el caos? Hizo a nivel humanitario una toma de conciencia irreversible, es decir, ya no podemos volver para atrás. Ya sabemos quiénes somos, ya sabemos que estamos en peligro, a veces, de vida. Ya sabemos que somos seres espirituales. Antes hablábamos de Reiki y eso. Hablábamos de registros akáshicos, están todos locos. Hablábamos de vidas pasadas, por favor llamen al psiquiatra. Hablábamos de constelaciones, yo siempre cuento en las constelaciones, en los talleres grupales presenciales, que los consteladores nos llevábamos ejercicios porque si no, no había nadie que quisiera constelar, hacíamos ejercicios sistémicos para habilitar y para abrir el campo energético. Ahora, hoy, hay gente que me dice, yo me voy enojada de este encuentro, porque no pude constelar. Porque quizás somos 25, 30 personas en un taller y más de 6, 7 constelaciones grupales. O sea que la persona se sienta en la silla, no podemos hacer, si bien mi teoría es que todos constelamos, porque el movimiento es para todos por igual, pero hay gente que no llega a sentarse en esa silla y constelar, pero el trabajo se asigna. Ese es el trabajo que hubo el virus. Con miedo, sin miedo del virus, limpia. ¿Sí? Los hongos y las bacterias vienen a dar su información. Quinta ley biológica. ¿Cuál es el sentido de este ciclo? Toda enfermedad
es parte de un programa biológico especial, creado para asistir a un organismo, a humanos y animales, a resolver el conflicto biológico. Ese es el sentido de lo que nosotros llamamos la enfermedad. Ante un desequilibrio a nivel orgánico y previamente energético, áurico y cuántico, el síntoma viene a mostrar que nuestra energía colapsó. Entonces, ¿cuál es el caminito inverso? Atender primero la urgencia, que es el físico, segundo el campo áurico, darle un lugar a la emoción que quedó estancada en algún lugar de nuestro ser. ¿Sí? Bien. Bien. Perdón. Creo que después ya viene la filmina. No sé, José, si hay alguna pregunta. Sí, Tete, hay varias preguntas en el chat. Dale. Gabriela Jaime pregunta, me gustaría saber qué emoción tienen atrapadas las personas con hipertensión y las que sufren del corazón. Bien, qué buena pregunta y tan simple. Corazón. La palabra mismo lo dice. Hay gente que dice, me agarró un infarto, le agarró un infarto. Es que lo que pasa es que se le rompió el corazón. ¿Sí? Entonces, hay una parte nuestra que es la de la conciencia automática que tiene como secretario al ego. Entonces dice, yo puedo, yo voy por allá, yo no me interesa nada, ¿no? Pero hay otra parte, que es la del ser, la que siente, que a ese sí le pasan cosas. Ese es el que abarca el campo emocional y el que hay que atender. A veces hay que atenderlo de tal manera que un solo ir hasta el punto focal de nuestra herida, y creo que desde que hacemos encuentros con José nunca hice, pero vamos a hacer uno de heridas del alma, con las que nacemos cada uno de nosotros. Todos nacemos con una herida evolutiva, la disociación, la traición, sentirnos traicionados, abandonados, la soledad, y me falta una, que debe ser la que tengo yo, porque no me acuerdo. Es un chiste, perdón, pero puede ser, ¿eh? Entonces, todos nacemos con una herida que nos va a acompañar, pero cada vez que se presenta, el trabajo es de conciencia para que se manifieste y poder transitar. ¿Sí? Entonces, tema del corazón tiene que ver con, justamente, el corazón. Y el corazón a veces va acompañado de su primo hermano, la diabetes, se me paralizó el páncreas. La presión, como dice la palabra. El ego y la mente a veces son caballos desbocados, tuc, 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 tuc. Pero la energía tiene un ritmo, ¿sí? Un ritmo pausado y rítmico. Y atención también en esto, quienes tienen tema de tiroides. Las tiroides son el relojito biológico del cuerpo. Hipotiroidismo, hipertiroidismo. Yo ya lo solucioné, me sacaron las tiroides, pero por algún lado lo que me voy sacando del cuerpo lo manifiesta otro de los órganos. Hay gente que me dice, no, lo que pasa es que ahora tengo un tema a nivel pulmonar. Cuando era chica me dieron el láser y me sacaron la psoriasis. Bendito sea si hay un tema relacional y lo expresa el cuerpo a través de la piel, que es el órgano más grande que nos habita, porque lo tiene a nivel exterior. Cuando tapo esto, ¿sí? Con medicación, y no soluciona el conflicto, va a un órgano interno. Y ahí se complica un poco más, ¿sí? Así que creo que haber Voy a contestado preguntar qué la pregunta. significa lo que tiene. ¿Alguna pregunta más?
Sí, por aquí eh, preguntan por los que sufren problemas estomacales e inflamación de colon, Bien, supuestamente por gluten o lactosa. bien. Entonces, gluten o lactosa puede ser una manifestación de que algo no puedo integrar en mí, ¿sí? Y voy a la teoría. Todo lo que tiene que ver con digestión es como la palabra lo dice y valga la redundancia, lo que no puedo digerir. Y perdón para los que no me conocen y me ven por primera vez, pero el título de lo que sucede con el colon es así. Son situaciones de M que no puedo sacar de mi vida. ¿Sí? Por eso les digo, cuando no puedo y aparece el síntoma físico, empiecen a ir para atrás a ver qué pasa, qué sucede. Y hay veces el tema del colon, desde una constipación, aparte del colon, hay gente que le cortan pedacitos del intestino, pero sigue manteniéndose el conflicto. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta, José? El mutismo también puede ser una muerte fingida. ¿Cómo? ¿Él? Mutismo, puede ser también una Aquella, muerte fingida. sí, el mutismo puede ser, no sé la persona a quien llama mutismo, si es lo que llamamos aquí en Argentina, la persona que es muda, eh, pero también puede ser el tartamudo, niños que quedan tartamudos, adultos que les sucede algo. Acá en Argentina una vez hubo un programa, se llamaba La Voz Argentina, y se van a acordar los argentinos, creo que fue 2022, había un muchacho tartamudo que se fue a convocar para la voz argentina, y cuando hablaba no se le entendía nada. Cuando empezaba a cantar, tenía una voz que era increíble. ¿Eso saben por qué? Porque él se canta desde la emoción, desde el alma, y se habla desde el campo físico, aunque también actúa la parte cerebral. ¿Sí? Por supuesto que puede ser mutismo de nacimiento, puede ser mutismo de un shock traumático, un niño que vivencia algo, un robo, un robo, una violación. Yo atiendo gente que, no sé, entró a la casa y su madre estaba, o su padre, teniendo vínculo sexual, venía de la escuela, llega a la casa, o que mismo hayan tenido una vivencia complicada con alguien. Eso puede traer. Entre los 3 y los 5 años es más natural. Si persiste, también se puede ver convivencias de atrás. Yo he atendido una persona que sus ancestros eran de Bolivia. Ella ha vivido un shock traumático con su madre y su hija tenía un tema de tartamudez en la adolescencia. ¿Sí? Eso hay que ir a abrirlo muy de a poquito. Desde mi mirada, siempre digo, cuando hay un síntoma tan crónico, terapia tradicional y ni lo dudo. Y después yo trabajo con psicólogas que me derivan sus pacientes. El paciente hace en forma individual o grupal, o hace individual 4 sesiones conmigo o grupal, y vamos viendo de a poco si hay un síntoma físico en lo grupal. ¿Por qué? Porque cuando la energía colapsó a nivel físico, la podemos hacerle sana por supuesto con una medicación, pero no duden que hay que ir a ver qué pasa. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer así, José.